Hola, ¿qué tal? Me llamo Alba Martínez, tengo 26 años, soy de Madrid, España. Estudié el grado en Lenguas Modernas y Traducción en la Universidad de Alcalá y me gradué en el año 2018. Desde entonces he ejercido como traductora en activo. Y si bien es cierto que no tengo una carrera bastante extensa, porque llevo unos 4 años dedicándome a la traducción y todavía considero que estoy dando los primeros pasos, ¿no? de mi trayectoria profesional, mi carrera laboral, creo que ha sido una experiencia bastante intensa porque he podido experimentar y aprender de los diferentes ámbitos de la traducción. En primer lugar me dediqué a la traducción de forma autónoma, me lancé de cabeza al mundo laboral sin tener mucha idea y fue una experiencia que me ayudó muchísimo a aprender. Después estuve algo más de un año en una empresa como traductora audiovisual en plantilla y actualmente me encuentro trabajando en el área de gestión de proyectos para una agencia de traducción e interpretación internacional. Ahora mismo también estoy haciendo el máster en traducción audiovisual en ISTRAT y como curiosidad sobre mí, pues os diré que me encantan los juegos de palabras. Cada semana me gusta publicar un reto de traducción con un juego de palabras que sea divertido para animar a la gente a interactuar, ¿no? Y que comparta sus ideas y bueno, si no lo conoces, pues te animo a probar. ¿Por qué decidiste dedicarte a la traducción audiovisual? Bueno, pues esta pregunta no tiene una respuesta fija y concisa porque yo no creo que hubiese elegido la traducción audiovisual en un momento determinado y es que, como bien dice mucha gente, yo no elegí la traducción audiovisual, fue la traducción audiovisual la que me eligió a mí. Y es que después de terminar el grado en 2018 sabía que quería dedicarme a la traducción y fue por eso por lo que decidí dar el paso a ser traductora autónoma, pero no tenía muy claro qué rama o qué especialidad de la traducción elegir. Entonces estuve un tiempo trabajando en proyectos pequeñitos de diferentes ámbitos mientras estudiaba cursos de especialización. Hice un curso de especialización tanto en localización software como en traducción audiovisual, ambos por Trágora Formación, y fue ahí cuando me empezó a picar el gusanillo. Y luego ya creo que el colmo fue cuando empezó la pandemia, que Atrae decidió hacer todos estos encuentros virtuales y ahí fue cuando definitivamente como me picó el bichillo de la traducción audiovisual, así que investigué un poquito más, me asocié a Atrae, hice cursos, hice seminarios tanto con Kiko como con Josep y me enamoré totalmente de la traducción audiovisual, así que yo creo que la pandemia fue sin duda mis inicios en traducción audiovisual. ¿Qué diferencias existen en la traducción de guiones para doblaje y subtitulado? Bueno, pues si bien es cierto que ambas pertenecen a la traducción audiovisual, hay diferentes consideraciones a tener en cuenta a la hora de traducir un guión para doblaje o para subtitulado. Quizá lo más característico sea que para doblaje es muy importante fijarnos en la boca del personaje, en la intervención, en la manera de hablar para poder reproducirlo, ¿no? De forma natural y que en nuestra traducción, en caso de que sea al español, pues que quede lo más natural posible sin pasarnos, ¿no? Es muy importante también representar gestos paralingüísticos como puede ser una carcajada o un suspiro para facilitar que luego el actor o actriz de doblaje pueda reproducirlo más fielmente sobre el atril. Y quizá también mantener una sincronía labial, por supuesto, aunque también está el trabajo de los ajustadores que se encargan de ajustar precisamente la traducción que nosotros hagamos para que ya sí que quede perfecto. Creo que es importante que como traductores intentemos facilitar, ¿no? esa labor un poco desde el principio. Y luego para la traducción para subtitulado también es importante fijarnos en aspectos como la duración de la intervención de ese personaje para que sea la misma que en el subtítulo, y creo que lo más difícil de este aspecto sería intentar representar la información de forma concisa durante ese mismo periodo de tiempo para que el espectador pueda leer y entender la información cómodamente. ¿Qué cuestiones es importante tener en cuenta al traducir subtítulos para personas sordas y audiodescripción?
Bueno, pues creo que en ambos casos lo más importante es tener presente al tipo de público para el cual se va a crear ese producto audiovisual. En el caso de la audiodescripción es muy importante plasmar toda la información de forma concisa sin dar demasiados detalles o quedarnos cortos, ¿no? Y es que no debemos adelantarnos a los acontecimientos de lo que está pasando, ni tampoco quedarnos demasiado cortos para evitar que el espectador tenga demasiada información o demasiada poca información. Y en el caso de la traducción para subtítulos para personas sordas, es importante pues representar todos los elementos sonoros que son importantes para la trama de ese producto y que no estén representados en la pantalla, como puede ser un sonido de fondo de un teléfono o unos pasos que se acercan por detrás y que no aparecen en plano. En cualquier caso, creo que lo importante es acercar ese producto audiovisual al mayor número de personas posibles, sea cual sea su condición. ¿Cuáles son los mayores desafíos de la traducción de aplicaciones y de software? Bueno, pues en este ámbito realmente tampoco tengo una experiencia demasiado amplia porque estuve trabajando en varios proyectos muy pequeñitos al principio de mi carrera, pero yo creo que lo más destacable a nivel de dificultad quizás sea pues esas listas de terminología que muchas veces te mandan sin ningún tipo de contexto, y es que ya sabéis que para los traductores el contexto es muy importante a la hora de traducir. Ya sabéis que hay muchas palabras en inglés, por ejemplo, sin ir más lejos, que pueden tener diferentes traducciones al español dependiendo pues precisamente de ese contexto que a nosotros tanto nos interesa, ¿no? Y sí que es verdad que he experimentado y me han mandado listas de terminología o cadenas de texto en los que, bueno, eran un poco ambiguos y la verdad es que ahí no sabes muy bien qué hacer. Muchas veces puedes intentar pedir algo más de información al cliente y a veces te la pueden facilitar o a veces no, pero muchas veces tienes que intentar guiarte de tu instinto, ¿no? Y hacerle caso a tu instinto para dar con ese término que tú crees que pueda ser el correcto. ¿Qué ventajas tiene formar parte de asociaciones como Atrae? Bueno, pues en mi caso son todo ventajas. Desde que me asocié en el año 2019 supuso un antes y un después en mi carrera laboral porque, bueno, al principio cuando terminas el grado, en mi caso, no tenía mucha idea de cómo empezar, ¿no? Cómo dar mis primeros pasos, y gracias a Atrae pude informarme, ya que tiene cursos, seminarios, talleres, no solamente de traducción de diferentes ámbitos, como puede ser el de la traducción audiovisual, de cómics, traducción para museos, sino que también puedes recibir algo de orientación en cuanto al mundo laboral. Está genial, hay una lista de distribución en la que puedes consultar tus dudas, ya sea de una herramienta de algún cliente, de cómo hacer tal cosa, ¿no? Lo bueno de asociaciones como Atrae es que hay personas que están muy involucradas en ayudar a los demás, no solamente gente con una amplia experiencia, ¿no? Y una gran trayectoria profesional, sino gente que está en tu misma situación, a lo mejor, que está empezando, está dando sus primeros pasos y tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? O cómo hacerlo. Entonces está genial para compartir tu experiencia, para abrirte un poco paso a toda esa oferta formativa que tienen, y sin duda es una gran manera de conocer gente, ¿no? También hay muchísimos eventos que van de la mano de estas asociaciones, como la Gala de Premios Atrae, por ejemplo, en la que puedes ir presencialmente y conocer pues a todo el gremio. Creo que dentro de la traducción es algo un poco solitario, ¿no? Es una profesión un poco solitaria, y bueno, que haya eventos como este pues facilita un poco que hagamos más piña. ¿Cuáles son mis juegos de mesa favoritos? Pues la verdad es que no he sido nunca muy jugona hasta estos últimos años, que me he juntado pues con gente que le encantan los juegos de mesa, y después de haber probado varios, yo creo que sin duda mis favoritos serían el Carcassonne, el Sushi Go, me encanta, la verdad es que es súper divertido, y también otro juego que va de numeritos que se llama Rummikub.